Voici la simulation de l'examen DALF C1. DALF, approfondi, diplôme approfondi en langue française. À différence du DELF, diplôme d'études de langue française. Très bien. Lo vamos a explicar en español. Primero vamos a hacer un poco de lexique, un peu de vocabulaire, et puis la méthode expliquée. D'accord? Donc, les compétences essentielles, elegimos las temáticas las más repetidas y usadas en el DALF C1. Un exemple en esta temática. Y puis estudiamos un poco todos los registros, formal, informal y muy formal. Et puis interaction, la structure, quelques verbes concernant cette thématique-ci, adjectif aussi, et finalement un récapitulatif. Donc l'essentiel, on va le retenir parce que quand même c'est le plus important. Después ponemos todo vocabulario, gramática, comunicación, todo en un contexto. Aquí pasamos al segundo. Todas las temáticas del C1. Aquí nos explicamos qué es lo que nos espera en el examen. La compréhension oral estará compuesta de dos. Una primera parte, una segunda parte, que trabajaremos aquí en detalle. Les écrits, la compréhension écrite ou des écrits es uno solo, un ejercicio sobre 25 puntos. Y aquí es donde tenemos un poco más de trabajo, es la producción écrite. Alors, esta hay que entenderla muy bien porque está dividida. Los 25 puntos están divididos en 2 puntos, 13 puntos para la synthèse y 12 para la producción écrite. Y aquí enseñamos 8 tipos, más bien vamos a ver 5, porque los otros ya no suelen salir en el nuevo formato del C1. Y nos basaremos aquí en la producción écrite de 5 maneras, 5 posibilidades de examen. Y la synthèse también con detalle, que tiene una técnica. D'accord. Et puis, si habéis visto el B2, es un poco similar. Tenemos un monólogo y después un debate con los evaluadores. En la comprensión oral aquí enseñamos cómo tomar las notas, porque claro, el audio es muy largo y no va a ser posible escuchar y después sin tomar ninguna nota y responder. Eso es casi imposible. Conforme empieza el audio tenemos que separar nuestra mente en 2 partes, apuntar y seguir escuchando el audio. Eso es nada del otro mundo, no es imposible, es totalmente posible, hay que entrenarse. ¿De Tenemos un tiempo suficiente, diría, para para escribir. En nuestra metodología usamos el rojo como marcador, para marcar en cada pregunta dónde voy a poner mi energía, ¿de acuerdo? Y funciona muy bien, porque en el audio pues tenemos 2 posibilidades, pero más o menos sabemos dónde aplicar la escucha activa. Concentración y también eso se entrena, se hace, se trabaja para no pensar en otra cosa estando en un examen, que pues suele pasar también.
Al menos voy a prepararme antes del inicio del audio a fijarme en esta pregunta. Bueno, pregunta, sabemos que empieza el audio, es progresivo. Más o menos la pregunta uno correspondería desde el inicio del audio hasta, puede ser 30 segundos, 20 segundos, depende de muchas cosas, pero es progresivo, o sea, más vale que cuando empieza yo voy a tomar notas aquí y aquí sigo tomando notas, es posible que corresponda lo que haya tomado aquí a esta pregunta, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Aquí compartimos también la transcripción, pero en el examen no va a ser posible, hay que tomar notas, es el oral. Aquí las soluciones, porque es una metodología explicada, la idea es entender y entrenarse. La compréhension des écrits solamente tiene un ejercicio, ya sabemos cómo se hace, tenemos un artículo donde hay notas, pues, y las respuestas, las preguntas van a basarse en los párrafos que hay, en el sentido común, en la comprensión general. Y como última prueba dentro de las pruebas colectivas, en grupo, en el aula, con muchos candidatos, tenemos esta producción écrite que está dividida en dos ejercicios importantes. El primero lo llamamos la synthèse, es que hay que hacer un resumen de de dos textos, generalmente, aquí lo explicamos también, dos textos con ideas, con argumentos un poco mezclados, ¿no? Dos documentos o tres. Y nosotros, nuestra labor es organizar esas ideas. Doy siempre el ejemplo de que en el primer documento me hablan de las consecuencias de algo, sobre turismo, por ejemplo. En el segundo documento me hablan de qué es las causas que traen ese problema y presentan alguna solución. Pues ves que están un poco, el orden natural de este plano es diferente. Entonces, tú, para hacer esa síntesis de 240 palabras, pues vamos a ordenarnos y vamos a escribir una introducción para introducir los documentos, y el segundo vamos a organizarnos hablando en el primer párrafo, la primera parte, de las causas. Es lógico, primero hablamos de las causas, y los resultados de las causas son las consecuencias, y por qué no presentar alguna solución que otra, pero no lo vamos a elegir nosotros sintetizamos, resumimos conforme lo que nos han dado los documentos. No vamos a dar ninguna opinión de nuestra parte. Y por eso evito un poco la conclusión para no intentar dar su opinión. Generalmente, en la metodología también tenemos la conclusión, pero también siempre sintetizando lo que se nos haya dado. D'accord? Donc la synthèse entre 220 y 240. Hay un margen de error. Y la segunda prueba es la producción écrite propiamente dicha, ¿no? Y es un ejercicio que son varios tipos, como hemos dicho nosotros aquí vamos a ver 5. Que es la lettre formelle, y voy a saltar al octavo, que es lettre ouverte. ¿Vale? Hay que conocer la diferencia entre los dos. ¿Vale? La lettre formelle la escribimos para una persona, la lettre ouverte es también para una persona, pero escrita para el grupo, para todo el mundo. O sea, nos hacemos saber qué es lo que mandamos a esa persona. La lettre formelle no está destinada a una sola persona. Y después tenemos la lettre informelle, esto ya no sale en el C1, email, bueno, puede ser. Y aquí tenemos le forum
le courrier del lecteur, hay que ver la diferencia entre los dos. Eso normalmente en el sujet lo digo, en el curso, cómo detectarlo, cómo saber y no hacer hors sujet, fuera de propósito y hablar de algo que no me han pedido, ¿no? Y eso lo hablamos y lo explicamos y cada uno tiene códigos. ¿De acuerdo? De manera fácil y cada uno con su estructura y normalmente es lo que suele salir. Es fácil, es faisable. Aquí explico nuestra metodología para organizar las ideas de la síntesis. Ese es el primer ejercicio. Antes de entregar la copia siempre pido de hacer la relectura, que toma 5 minutos, porque ganamos muchos puntos de ortografía y gramática. Estamos hablando de 4, 2,5, 3 en esta grille de corrección que usamos nosotros para anotar a los candidatos conforme los errores. Después pasamos a la producción écrite, la lettre formelle. Aquí hay un tipo de texto que nos indica, bueno, lo hemos visto en el B2 también, se parece un poco. Aquí vemos claramente que estamos escribiendo al alcalde, donc c'est une lettre formelle. Después pasamos a courrier dans un forum, hemos saltado lo que ya no suele salir. Ok, también todas las posibilidades. El forum, y vamos a decir le blog o el site internet, es lo mismo, es el mismo tipo de documento. Cuando veamos forum o site internet o un blog, estamos hablando de lo mismo. Es un forum, es algo, alguien hace una pregunta y nosotros vamos a explicarlo. Siguiendo un buen plano, quería escribir poco, acercarme a los 250, a las 250 palabras, pero resulta que a veces es complicado. Pues tenemos un nivel sofisticado, hay que escribir naturalmente siguiendo nuestro plano de argumentos y si se nos pasa no hay ningún problema. Lo único hay que saber que más escribimos, más podemos cometer errores. Et puis le courrier des lecteurs aussi, la tribune de journal. La tribune es sinónimo de artículo, o sea que somos, por ejemplo, somos expertos en ecologista, por ejemplo, y un magazine o un periódico nos invita a venir a escribir un artículo en esa prensa. No, entonces vamos a hablar nosotros como ecologista, en este caso, experto. Es un poco como escribir, informar, presentarse, agradecer. Agradecer es un código de ese tipo de producción écrita. Agradecer al periódico de no habernos invitado y hablar de lo que sabemos hacer. Entonces, aquí tenemos un modelo que lo explica. Y solamente cuando veamos en el texto que nos dicen eres un apasionado de algo, y ya sabemos que seguramente escribiremos une tribune. Y finalmente, pues la letra ouverte que hemos dicho es una letra formal pero escrita para ser leída, es algo público, para hacer ver lo que protestamos. En lo que protestamos o reivindicamos siempre es algo, siempre es una controversia, una polémica que vamos a reivindicar en público, escribiendo una letra ouverte. Y finalmente llegamos a la prueba la última, que es individual. Es la única que vamos a pasar individualmente con el comité, ¿no? Con un examinador, evaluador, generalmente uno, a veces dos.
y hacemos un exposé, estamos invitados a preparar con un buen plano, un esquema. Los niveles a partir del B2, el C1 y C2, estamos hablando de una palabra que es le plan. Le plan es el esquema de redacción. No se puede hablar sin esquema. No se puede escribir sin plano, sin esquema de cómo el orden del día, cómo voy a escribirlo. En el primer párrafo voy a hablar de esto. Eso es lo que explicamos en este curso. Tenemos que ser estructurados. No puedo repetir los argumentos, ni siquiera una palabra en el mismo párrafo. Tenemos muchas técnicas de pronom. Los pronombres están para eso. Y aquí tenemos todos los conectores necesarios para este nivel, sofisticando un poco el nivel. Vamos a abandonar parce que, utilizaremos car, abandonaremos mais, utilizaremos cependant, revanche. Donc hay que sofisticar, hay que progresar y mostrar los músculos de nuestro francés de experto. Puis aquí tenemos un plano, es diferente a la producción escrita porque esto es oral. Y por favor, no escribas durante este plano, esta preparación de una hora de preparación. Haremos un buen plano durante una hora. Creo que es tiempo suficiente para encontrar, para escribir 3 partes, una introducción, una conclusión, y aquí en el desarrollo donde se habla mucho, porque hay que hablar tranquilamente 8 minutos, con un tiempo, una velocidad de palabra normal, aparte del estrés. Y aquí pues tendremos la parte 1, la parte 2 y la parte 3. ¿Por qué 3? Porque son los argumentos que hacen hablar. Uy, ¿cómo voy a hablar 8 minutos? Son los argumentos. Cuando en una hora te preparas bien, te hablarás hasta 15 minutos sin ningún problema. Y yo, para hablar de ello, pues aconsejo aquí 2 argumentos en la parte 1, 2 argumentos en la parte 2 y 2 argumentos. Cuando hablo de esto, no tengas miedo, que esto lo explicamos, cómo encontrar los argumentos, cómo encontrar las ideas, cómo tomar la palabra, explicarla e ilustrarla, dar ejemplos. Ya lo he dicho, ejemplos. El sinónimo de los monólogos de todos los idiomas casi son los ejemplos que dan, personifican el argumento. El evaluador que está enfrente de nosotros pues ya sabe, dice, bueno, ya me ha convencido. ¿De Ya me ha dado ejemplos e imaginaciones de que el argumento ya no es algo teórico, lo ha practicado. ¿D'accord? Todo eso está explicado en el curso. Et puis finalement, le débat. Pues le débat, hay que confirmar, siempre nos van a preguntar sobre nuestra opinión, nos van a pedir ejemplos, como défendre sa posición. Claro, si tú en el monólogo has avanzado una idea, pues el evaluador es simpático y quiere hablar contigo, quiere conversar contigo. Entonces va a oponerse a este argumento para hacerte hablar. Y tú vas a entrar en acción de manera espontánea, sin ninguna preparación, pero aún así nosotros tenemos una micrometodología para cada respuesta, para hacerle ver que yo defiendo mi posición, lo que he dicho en el monólogo, y lo mantengo, aunque se oponga él a esa idea. Después, a veces concedemos. Conceder es dejar pasar, aceptar un poco. No podemos estar todas las preguntas en contra de las personas. A veces aceptamos. Eso es lo que se llama nuancer. Nuancer es matizar en francés. Et puis, préciser.
Et puis, argumenter es el cuarto tipo de, de, de contestar las preguntas, la improvisación metódica, o sea, estamos hablando sin preparación, pero aún así nosotros tenemos una estructura en nuestra cabeza y la seguimos a todo momento para aprobar. Pregunta, respuesta, concediendo, aceptando, informando, argumentando, rechazando, según lo que venga. Pero hay que estar, hay que verlo, prepararse y nada es imposible. Y esto se toma, este curso de C1 es como una preparación casi al 70% para pasar el C2. Porque el C2 es un nivel más alto, el último no caduca nunca, es de por vida, aunque se nos olvide el francés, pero no hay que, no hay que hacerlo. Simplemente la diferencia entre los dos es que es comprimido, contraído. Hemos cogido el C1, lo hemos contraído, sofisticado para hacer el C2 del C1. Por eso, si pasas esta, pues si pasas bien, si entiendes la metodología, pues estás casi preparado para el C2 con una pequeña preparación de unas clases o 3 meses de preparación y lo hacemos. Merci beaucoup.